Daniel, primero que nada, pues bienvenido a Guadalajara, bienvenido a Design Fest. ¿Qué te ha parecido el evento, primero que nada? ¿Cuál es tu visión del evento? Lo esperaba de una buena escala, pero más grande de lo que yo esperaba. Y con mucho ambiente y mucho entusiasmo de la gente y unos ponentes de primera. Lo que vimos, los que me ha tocado ver, los dos increíbles, muy buenos. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Quiero preguntarte primero, después de terminar tu carrera de diseño industrial, ¿qué proyectos elaboraste y cómo te metiste a la parte del diseño automotriz? Bueno, el objetivo desde que empecé a estudiar diseño, desde la secundaria que supe que había la carrera, era hacer automotriz. Cuando salí de la carrera estudié en los 70s, salí en 75, trabajé un año en Banamex, en la parte de muebles especiales para las sucursales, un año ahí. Luego trabajé 3 años en una empresa de diseño consultoría que hacía diseño de carrocerías para un cliente de allá, de México. Luego estuve 5 años en el gobierno del DF en el transporte público, 5 años como trabajador en el gobierno, en talleres de mantenimiento, viendo plantas de autobuses. Esa etapa aprendí mucho y luego al final pues el gobierno era padre, pero se trabajaba demasiado, era muy padre eso, pero muy frustrante porque muchos proyectos se quedaban como que no se hacían. Entonces yo cuando salí del gobierno dije, pues una buena experiencia y qué padre, pero no regreso al gobierno. El siguiente paso es tratar de buscarle por el lado privado, iniciativa privada. Empecé a trabajar entonces en una planta de autobuses durante 4 años, en el área de diseño, haciendo diseños internos para ellos. Y luego ya en el año 87 pusimos la empresa Tecnoidea, que tiene ya 25 años, haciendo consultoría de diseño para autobuses y haciendo también otros proyectos, hicimos algo de envase, mucho también de exhibiciones, lo que todos hacemos en diseño industrial en México, pero nunca dejamos de hacer transporte y la parte de carrocería se volvió como que el tronco principal de trabajo desde los principios de los 90s. Luego vino la crisis, entonces por eso hicimos las réplicas esas que hablábamos en la presentación. Y luego un salto importante, digamos, en la dinámica de la empresa fue poner el taller de prototipos. Y desde entonces hemos estado haciendo transporte. Así es. ¿Cómo nació el Mastretta MXT? Siempre quisimos hacer un producto nuestro. Queríamos pasar de ser consultores a ser fabricantes. Quisimos hacer autobuses, nos gustan mucho los autobuses, pero era una empresa muchísimo más complicada porque era mucho más inversión, mucho más obreros, se veía muy complicado y el mercado lo habíamos ya sentido como proveedores, es así. Entonces pensamos que era muy arriesgado. El mercado de autos deportivos, además de que nos apasionaba mucho, es mucho más estable y es un mercado internacional. Entonces, y requiere muchísimo menos gente ya en la planta. Es algo que, a pesar de que el producto es más sofisticado, se puede hacer con tecnologías alcanzables y con una escala controlable por nosotros. Así es. Por eso nació. ¿Cómo fue el proceso de diseño y de investigación para desarrollar este vehículo? Un poquito como lo mostramos en la presentación, hicimos mucho concepto, luego pasamos a desarrollar el chasis completamente, pero paralelamente hicimos la carrocería. Fueron 2 etapas completamente paralelas. Luego pasamos a una etapa de prototipo cero. De ahí sacamos, por un lado, muchas pruebas para comprobar que el concepto estaba bien en su configuración, dimensión, el reparto de cargas, todo eso. Y luego con ese auto aprovechamos al distribuidor en Inglaterra, que sigue siendo el mismo, que por iniciativa de él fuimos al show de Londres y nos dio mucha información de los clientes potenciales. Con eso buscamos inversiones de riesgo, buscamos apoyos de CONACYT adicionales, los conseguimos y pasamos a la etapa de desarrollo de prototipos de producción, que eso tomó otros 2 años. Okay. Desde entonces Londres ha sido parte importante en Mastretta, bueno, primero en este detalle y ahora con lo que pasó recientemente. Entonces hemos trabajado inclusive en consultoría, tuvimos una consultoría para afinación de la suspensión con Lotus Engineering. Ellos hicieron un estudio porque es una empresa de consultoría que tiene muy hecho todo el sistema de desarrollo de suspensiones, entonces tiene una capacidad instalada para cálculo y para simulación. Entonces contratamos con ellos esa parte para que nos hicieran un ajuste fino de la suspensión, que no cambió casi nada, cambió muy poquito, pero eso nos dio mucha seguridad en que estaba bien la suspensión. Y luego algunos elementos, todo el proceso de certificación lo hemos hecho con 2 empresas inglesas especializadas en eso. Entonces, si hemos tenido relación con alguien fuera de México es con los ingleses. Así es. Sí. Y esta parte última del programa inglés y todo eso,
Finalmente hablaban algo del vehículo, pero casi nada. Pero o sea, era más de de notar que a los mexicanos, ¿no? No nos afectó en nada y nos dio muchísima exposición al público en general, Ajá. que no le gustan los autos y que sí le gustan los autos. Así es. Pero también nos generó una responsabilidad mayor. Entonces, en ese sentido, el arranque es un poco más tenso por eso. Así es. Porque pues no podemos hacer las cosas en petit comité, sino todo sí nos está siguiendo la prensa, nos está siguiendo los interesados en el proyecto, que son muchos. Y entonces eso nos genera una presión adicional, pero bueno, sentimos que estamos preparados. Así es. Háblanos un poquito de las características técnicas del vehículo, ¿no? Velocidad máxima, capacidades, todo eso. Bueno, es un auto conceptuado para rendimiento alto, pero con una base de potencia baja, 250 caballos, no es muy alto en autos de alto rendimiento. Entonces, tenemos un auto de bajo peso, de menos de 1000 kilos, pero el peso está repartido en la forma ideal. Es decir, si tú tienes el motor en la parte central, te permite tener la mejor distribución de cargas al acelerar y al frenar. Cuando aceleras, cargas más carga en el eje trasero, que es donde quieres que esté para tracción. Cuando frenas, quieres repartirlo en los dos ejes. Entonces, si está muy cargado adelante el peso, te carga mucho y te fuerza mucho el eje delantero. Si está desde atrás, te reparte los dos ejes de una forma muy equilibrada y lo ves en las distancias de frenado. Entonces, la posición de centro de gravedad, el roll center, toda esa parte está colocada en forma ideal para el tipo de auto. Y bueno, son 2 asientos, que eso ya te pone en un nicho muy particular. Y el motor atrás también. O sea, menos de la mitad, menos del medio por ciento de los autos del mundo tienen motor atrás. Entonces ya nos ponen un nicho muy diferente al de casi todos los demás. Perfecto. La comercialización del vehículo, ¿cómo va? ¿Cuántos hay actualmente ya rodando? En el extranjero estamos trabajando a base de la semana que antes se van 2 autos a Europa, uno a Inglaterra y otro a Francia, para pruebas de campo y para demostraciones con los distribuidores. Y aquí en México nosotros en este momento, en el volumen que tenemos ahora, estamos pudiendo hacerlo nosotros directamente. Ajá, aquí en México, perfecto. Sí. Daniel, hay una industria maquiladora de automóviles muy grande en México. ¿Cómo podemos hacer que sea una industria desarrolladora de vehículos? Que el automóvil se idee aquí, se genere la idea aquí y se produzca aquí. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, las casas automotrices que están en México, ya todas tienen centros de ingeniería y diseño mexicanos, con puro mexicano, que compiten con todas las demás. Cuando General Motors tiene que hacer una suspensión para una nueva camioneta, la compite con centros de ingeniería, y México gana muchas de esas. El centro de ingeniería en México es muy bueno, el de Toluca, muy bueno. Ford tiene uno muy fuerte en Cuautitlán, Nissan tiene uno en Aguascalientes y en Toluca. Vamos, las empresas tienen desarrollos de ingeniería, y además el costo de un ingeniero mexicano es de 40% de un ingeniero extranjero, y es igual de bueno o mejor. Claro. Entonces ya existe esa masa crítica, ya existe. La cuestión es que es mucho más una cuestión de estrategia económica del país y de estrategia económica de un grupo de empresarios que quieran estructurar una ingeniería financiera, porque es un proyecto para hacer, para hacer un coche que compita con el Atos, necesitas $5,000 millones. Así es. Necesitas una inversión muy fuerte y un plan de cómo vas a acomodar esa inversión muy complicada. Así es. Por último, Daniel, ¿qué consejo podrías dar a toda esta gente que está en la parte de diseño industrial, de diseño automotriz, que quiere abrirse oportunidades en el mercado mexicano? Bueno, por un lado, que si tienen un tema que les gusta, yo creo que el diseño industrial, cada rama tiene sus particularidades y sus bemoles. Yo creo que sí es de especialización. No hay médicos generales en diseño industrial. Creo yo que cada rama es tan compleja en sí misma que hay que detectar las áreas que te gustan más y aprender muchísimo de ellas, y todo el día obsesivamente dibujar cosas relativas a ellas, y empezar a meterte a ese campo y empezar a darte a conocer, y por fortuna está el internet, pues a costos bajísimos conseguir mucha información y trabajar muchas horas. Perfecto. Es muy matado, el diseño es matado en cualquier rama. Así es. Sí. Daniel, pues muchísimas gracias. Órale. Y bienvenido a Design Fest. Gracias por invitarnos. Un honor, de verdad. Muy a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.